La emigración a las grandes ciudades ha provocado la desertización de las zonas rurales. En Extremadura son muchas las localidades pequeñas que sobreviven, aunque cada vez es más común encontrar aldeas y pueblos con menos de 100 habitantes, como es el caso de Trevejo, que a pesar de su atractivo arquitectónico y de la inmejorable situación geográfica, en el corazón de la Sierra de Gata, ha perdido a la mayoría de sus vecinos. Los pocos que quedan en esta villa mantienen viva esta pedanía de Villamiel. Si hay algo característico de esta pequeña villa cacereña son los restos que aún se conservan de su castillo, que fue construido a finales del siglo XV, del que apenas se mantiene en pie la torre del homenaje. Sobre todo esto lo mejor es hablar con Domingo Domené, que un día fue alcalde de este lugar, además de gran historiador y escritor de la zona. El castillo, la planta actual del castillo es del siglo XV. Conocemos incluso el nombre de uno de sus constructores, que fue precisamente el primer hidalgo conocido que llegó a Villamiel, que se llamaba Juan Obregón. El castillo se mantuvo prácticamente intacto. Bueno, hubo una pequeña modificación en la Guerra de Sucesión Española, pero se mantuvo prácticamente intacto hasta la invasión de los franceses, en la época en la que nos consta que fue volado parte de él por las tropas de Napoleón. No tiene ningún interés estratégico en aquel momento. Sí tenía un pequeño interés militar porque había un destacamento que se llamaban inválidos. Los inválidos no hay que entender lo que entendemos ahora, sino eran militares que ya no estaban útiles para el servicio de armas, por eso de inválidos, pero sí eran útiles para servicios auxiliares, como podía ser la vigilancia, las guardias, etc. El castillo y Trevejo no estaba donde está ahora, estaba en un cerro próximo que hay antes de llegar aquí al pueblo. Se conquistaron en el siglo XII y fueron entregados a la Orden del Hospital, o más conocida actualmente como Orden de Malta. La Orden del Hospital edificó la iglesia que está ahí, que tiene además el escudo de la Orden de la Encomienda de Trevejo, parte de ella es de la Orden del Hospital. Y junto a la iglesia se hacían en aquel momento las tumbas, o incluso dentro de la iglesia. Todas las tumbas que vemos ahí son del siglo XIII, que es de la misma época que es la espadaña. Pasa que en el siglo XVI se hizo una modificación de la iglesia y entonces pues las tumbas quedaron abandonadas, incluso algunas se quitaron y fueron arrojadas al otro lado del camino, como se puede ver fácilmente, y se edificó el cementerio. Pero las tumbas no son ni romanas, ni betonas, ni nada de nada, son del siglo XIII, de la misma época que es la primera iglesia de aquí del pueblo y la espadaña, que la espadaña es auténtica del siglo XIII. No sé, unos 15 o 20 años que se intentó restaurar no sé si por la Junta de Extremadura o por el Ministerio de Cultura, y de hecho se dio una notable subvención, que creo que llegaron a 50 millones de pesetas, y se ven de hecho algunas partes que por el colorido que no son del mismo color que el resto de las piedras. Se restauró ese trozo. No sería muy difícil restaurarlo ni sería muy costoso. Había que traer un buen arquitecto dedicado a estos menesteres y que entendiese de estas cosas, porque lo que se hizo, yo creo que se gastaron los dineros y se hizo mal. Con el dinero que se dio, en mi criterio, se hubiera podido restaurar perfectamente, porque tampoco es tanto lo que está derrumbado, ¿eh? El castillo era muy pequeño, era básicamente lo que se ve, una esquina que se puede reconstruir fácilmente desde aquí, pero el castillo, como insisto, era muy pequeño. De hecho, según mis noticias, la fuerza que había en el castillo en el momento, los últimos soldados que hubo, eran unos 25 o algo así. O sea que no era tampoco tan grande. Trevejo ha tenido siempre alrededor de 200 habitantes, aunque hoy en día apenas 20 vecinos están empadronados en la villa. Cirila es una anciana de 92 años que ha vivido toda su vida en este lugar. Se trata de la persona que tiene más edad en el pueblo y su vitalidad da una muestra de la salud que ofrece vivir en zonas rurales. Aquí nací y aquí quiero morir. Pero antes había mucha más gente y ahora... Toma y ya ve. ¿Y por qué se ha quedado usted entonces aquí? Oh, mejor que aquí en mi casa no me vino. ¿Le gusta la vida del pueblo? Hombre, más que de la capital. Sin embargo, hay algunos meses del año que sí... Hombre, claro. Pero quiere volver siempre, ¿no? Hombre. Y su casa además la ha mantenido en el mismo estado que ha tenido siempre. Siempre. ¿O la ha reformado? No, yo no he hecho nada.
Además de las labores domésticas y las charlas en la puerta de las casas, antiguamente las mujeres pasaban los días cantando y bailando, lo que se convertía, en la mayoría de las veces, en una jornada divertida. Sobre todo por la peculiaridad de la letra de las canciones. El cura de mi pueblo tiene la sotana rota, que se la rompo corriendo cuando iba atrás de una moza. Baile, baile, señor cura, que Dios todo lo perdona. La vida en Trevejo es muy tranquila. La agricultura y ganadería es lo que prima en esta pequeña pedanía de Villamiel. La mayoría de sus vecinos tienen una huerta donde recogen cada mañana sus productos naturales, pero ojo, porque algunos los transportan de manera única. Vengo de una finca que se llama El Pilar. ¿Y qué viene? ¿De recoger tomates? Tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, todo. Y de coger garbanzos. ¿Y por qué lo trae usted en la cabeza? Porque toda la vida se ha cargado en la cabeza y eso es llevarlo muy bien. ¿Y el objetivo que llevar más cosas a la vez o Sí, por qué sí, se hace así? tres, por lo menos tres cubos a la vez. ¿Y cómo es su vida? ¿Todas las mañanas va Todas a las la mañanas, huerta? todas las mañanas. A la huerta, A ¿no? la huerta. Lo primero es recoger. Sí. ¿Y todo eso se lo consume en el mismo día? No, hombre, un día para otro día y para otro día, claro. En Trevejo apenas tienen para hacer la compra, ya que no existen tiendas que abastezcan a sus vecinos. Sin embargo, los diferentes servicios acuden a esta localidad, como es el caso del panadero, que cada día acude a la villa para repartir su mercancía entre los vecinos. El sonido del claxon anuncia su llegada. Venimos todos los días, si no es uno u otro, todos los días venimos a traer pan desde San Martín de Trevejo. Desde Salman, o sea que son bastantes kilómetros y no pierde usted dinero al traer para tan poquita gente. No, porque si perdíamos dinero, pues entonces no lo traíamos. ¿Cuánto suele vender aquí? Hombre, aquí depende, ahora en verano se gasta mucho más porque hay más gente, si es en invierno se gasta menos, pero vamos, es un compromiso que tenemos con el pueblo. La arquitectura de sus casas y el carácter de sus habitantes hacen de este sitio un lugar entrañable y un sitio idóneo para conocer de primera mano cómo es la vida rural. Aunque cada vez son más las casas que quedan desiertas en zonas tan alejadas de las grandes ciudades, algunos luchan por la supervivencia de sus hogares. A pesar de los escasos 20 habitantes que mantienen vivas las calles de Trevejo, durante el periodo estival son muchos los que regresan a su lugar de origen, huyendo de las grandes ciudades. Ese es el caso de Leo, que se considera una emigrante que cada verano viene a tener una vida relajada en esta zona rural. Emigrante de Zalamea de la Serena, en Bilbao. Entonces tú eres extremeña, pero te vas a vivir a Bilbao, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo vives allí? Hace que vivo allí 54 años. Me llevaron mis padres con 3. ¿Y cómo que decide o cómo terminas viniendo aquí cada verano? Porque mi marido también era un emigrante que se fue a Bilbao, estaba de patrona y nos casamos y él es de aquí, vinimos hasta de viaje de novios. Me gustó el pueblo, es tranquilo y luego pues tenemos 2 hijos y cada vez que en verano, cuando o mi hija de pequeñita estaba también delicada y yo me venía aquí un par de meses a que mi hija cambiara de aires. El pueblo es muy amable y hay gente muy buena y a mí siempre me ha gustado y siempre que puedo, ahora llevo aquí una semana porque he querido, porque mis hijos ya son mayores y estamos aquí a ver a la familia.